Felicidades, hermanos y hermanas. En esta noche estamos reunidos en el Señor y miramos hacia afuera, podemos ver las tinieblas que simbolizan la vida sin Cristo. Nuestro templo está brillante y festivo. Nos dice que Cristo es la luz y está entre nosotros. Imploremos la misericordia de Dios para que esta noche de fiesta traiga la paz y la alegría a nuestro pueblo. Recibamos a nuestros celebrantes, poniéndonos de pie y cantando con alegría. Todos cantamos. Alegres de corazón, llenos de esperanza, venimos hasta Belén para ver a Jesús. Suenen campanas, que ya está aquí el niño Dios, los ángeles del cielo bailan de contentos, que sepa el mundo entero que Dios llegó. Hay un aire navideño, aleluya, y los niños hacen bailes, aleluya, sus mantos brindan. Rey, amor y alegría nos vino a traer. Hey, 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 la la la, hey, 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 aleluya. Hey, 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 la la la, hey, 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 aleluya. Juntemos las manos, aleluya, a su amor cantemos, aleluya. Los niños felices, para el niño Rey, amor y alegría nos vino a traer. Hey, 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 la la la, hey, 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 aleluya. Hey, 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 la la la, hey, 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 aleluya. Hey, 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 la la la, hey, 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 aleluya. Hey, 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 la la la, hey, 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 aleluya. Hay un aire navideño, aleluya, y los niños hacen bailes, aleluya, sus cantos brindan, ha recién nacido Rey, amor y alegría nos vino a traer. Hey, 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 la la la, hey, 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 aleluya. Hey, 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 la la la, hey, 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 aleluya. Hey, 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 la la la, hey, 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 aleluya. Hey, 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 la la la, hey, 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 aleluya. Juntemos las manos, aleluya, a su amor cantemos, aleluya. Los niños felices cantan para el niño Rey, amor y alegría nos vino a traer. Hey, 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 la la la, hey, 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 aleluya. Hey, 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 la la la, hey, 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 aleluya. Hey, 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 la la la, hey, 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 aleluya. Hey, 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 la la la, hey, 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 aleluya. El Señor me dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Cristo el Señor esté con todos ustedes.
Buenas noches, hermanos. Hoy es Nochebuena, hoy viene el Señor. En el canto de Gloria vamos a traer una imagen del niño Jesús para depositarla en el pesebre, en el Belén, donde San Francisco de Asís catequizaba en aquel tiempo y nos enseñaba de una forma plástica cómo era el nacimiento del Salvador. Me encanta, hermanos, el nacimiento del Salvador, sobre todo en esta fiesta, porque se renueva nuestra vida, se renuevan nuestras promesas. Volvemos a ser como niños, tiernos, humildes, confiados a Dios. Y siempre está junto a Jesús la Virgen María, también en la cruz. Junto a Jesús estaba María, su madre, otras mujeres y Juan, el único apóstol que pudo estar con Jesús. Los demás se dispersaron. Celebrar a Cristo, hermanos, es también darle gracias a María. En este día reconocemos las palabras de la Encarnación del 25 de marzo. Alégrate, llena de gracia. El Señor está contigo. Vas a concebir y dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Porque Él salvará a mi pueblo de todos sus pecados. Y María dice, ¿cómo podrá hacer esto porque yo permanezco virgen? El Espíritu Santo, su sombra pasará sobre ti, y lo que va a nacer de ti no será producto de hombre, sino será llamado Hijo de Dios. Por eso, hermanos, también festejamos a San José. En este año consagrado a San José, a partir del 8 de diciembre de este año, hasta el 8 de diciembre del año que entra. El Papa nos ha regalado una carta apostólica que la vamos a estar leyendo en el Cristo de la Alegría. Ojalá que desde Durango nos vean por allá, nos sintonicen en Facebook, santamariagoretti.com, me parece, o goretti.com. Y entonces vamos a darle lectura a esa carta de San José. Y me gustó mucho, hermanos, la predicación de uno de los nuevos obispos que dedicó su primera predicación a San José. Y le dice, bendito sea San José, esposo de la esposa de María, que es el Espíritu Santo. Ahí es donde José comprende que él no tenía por qué tener relaciones con María, porque lo que van a hacer de ella será llamado Hijo del Altísimo. Y entonces el ángel le dice a San José en sueños, ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya va en el 6º mes, la que llamaban estéril, se lo dijo a María. Porque nada es imposible para Dios. Fíjense nomás, hermanos, qué bonito. Nada es imposible para Dios. ¿Qué sería de mi vida si no fuera sacerdote? Aquel niño travieso, mis hermanos me han de haber visto. Aquí está mi hermana Ángeles. Aquel niño juguetón, ¿verdad? De pronto entra al seminario y se hace sacerdote. Nada es imposible para Dios. Dios todo lo puede. Dios cambia tus pecados en acción de gracias. Platicando con mi sobrina, ella es abogada, aquí está presente, le decía, para ella es muy importante la justicia. Y yo le dije que la palabra de Dios decía que la justicia, la misericordia triunfa sobre el juicio, sobre la justicia. Y ya
nos pusimos de acuerdo más o menos en ese tenor, digamos, teológico y en el tenor humano de darle a cada quien lo que le corresponde. Y el teológico es la misericordia de Dios, lo que no nos corresponde, aún eso tenemos que reconocer de parte de Dios. No nos correspondía recibir a un Redentor, pero Dios nos prometió un Salvador. Entonces, un aplauso a María Santísima y a San José, ¿verdad? Y después le damos el aplauso más fuerte al niño Jesús que va a nacer, ¿verdad? Ya es ahorita. Esta misa, amados hermanos, la ofrecemos por el eterno descanso de Eric Domínguez Rosales, Rosa María de Lourdes Sánchez Gallegos, Antonio Roldán González, Eloísa Guerra Rodríguez. Yo creo que esta señora María de Lourdes es homónima en cuanto a los apellidos, ¿verdad? Aquí hay una familia que se apellida Sánchez Gallegos igual. El trío de misas, también por el eterno descanso de Ángel Sánchez, por todas las personas que durante este año, desde marzo hasta la fecha, han muerto por COVID, y por todos los trabajadores de la Secretaría de Salud, de todos los hospitales COVID, que trabajan fuertemente para salvar a tantas personas. Y también por nosotros, hermanos, para que no les demos tanta chamba a ellos, porque ya se están llenando fuertemente los hospitales. Por eso usamos el cubrebocas, la sana distancia, etcétera, para cuidarnos todos nosotros. Pidamos por nosotros también y por todo el personal sanitario de los hospitales. Reconozcamos que somos pecadores y pidamos perdón. Yo confieso el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo. Lo cantamos todos. Aplaudiendo todos. Tráigame el niño.
aplauso al Señor, hermanos. Un aplauso al Señor. Oremos. Señor Dios, que hiciste resplandecer esta noche con la claridad santísima, con la claridad de Cristo, luz verdadera, concede a quienes hemos conocido los misterios de esa luz en la tierra, que podamos disfrutar también de su gloria en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Tomen asiento, por favor. De la primera lectura del libro del profeta Isaías, el pasaje de Isaías, en su mensaje de hoy, nos habla sobre los tiempos de tinieblas, de miedo, de opresión. Sin embargo, hubo un gran cambio con el nacimiento de un niño, que como luz en medio de la oscuridad, nos iluminará a todos. Esta luz es Cristo, Dios con nosotros, nuestro Redentor. Prestemos atención a este mensaje. Lectura del libro del profeta Isaías. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Engrandeciste a tu pueblo e hiciste grande su alegría. Se gozan en tu presencia como gozan al cosechar, como se alegran al repartirse el botín. Porque tú quebrantaste su pesado yugo, la barra que oprimía sus hombros y el centro de su tirano, como el día de Medián. Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Lleva sobre sus hombros el signo del imperio, y su nombre será Consejero Admirable, Dios Poderoso, Padre Sempiterno, Príncipe de la Paz, para extender el principado con una paz sin límites sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y consolidarlo con la justicia y el derecho, desde ahora y para siempre. El celo del Señor lo realizará. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Hoy nos ha nacido el Salvador. ¿Todos? Cantemos al Señor un canto nuevo, que le cante al Señor toda la tierra. Cantemos al Señor y bendigámoslo. ¿Todos? Proclamemos su amor día tras día, su grandeza anunciemos a los pueblos, de nación en nación sus maravillas. ¿Todos? Alégrense los cielos y la tierra, retumbe el mar y el mundo submarino, salten de gozo el campo y cuanto encierra, manifiesten los bosques regocijo. ¿Todos? Regocíjense todos ante el Señor, porque ya viene a gobernar el orbe. Justicia y rectitud serán las normas con las que rija a todas las naciones. En la segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a Tito, apareció la gracia de Dios para todos los hombres. Cristo se encarna en el mundo para constituirse mediador entre Dios, su Padre, y los seres humanos. El apóstol Pablo, en la carta a Tito, nos invita a cooperar con las gracias del Señor hasta su retorno. Escuchemos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Tito. Queridos hermanos, la gracia de Dios se ha manifestado para salvar a todos los hombres y nos ha enseñado a renunciar a la irreligiosidad y a los deseos mundanos, para que vivamos ya desde ahora de una manera sobria, justa y fiel a Dios, en espera de la gloriosa venida del gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Nuestra esperanza, Él se entregó por nosotros para redimirnos de todo pecado y purificarnos, a fin de convertirnos en pueblo suyo, fervorosamente entregado a practicar el bien. Palabra de Dios.
una gran alegría. Hoy nos ha nacido el Salvador, que es Cristo, el Señor. Aleluya, 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 En la tercera lectura del Santo Evangelio según San Lucas, hoy les ha nacido un Salvador. San León Magno nos dijo: no puede haber tristeza cuando acaba de nacer la vida. Hermanos y hermanas, les traigo una buena noticia, la gran alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Escucharemos ahora la buena nueva, pero antes cantemos jubilosos el aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Por aquellos días se promulgó un edicto de César Augusto que ordenaba un censo de todo el imperio. Este primer censo se hizo cuando Quirino era gobernador de Siria. Todos iban a empadronarse, cada uno en su propia ciudad. Así es que también José, perteneciente a la casa y familia de David, se dirigió desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David, llamada Belén, para empadronarse, juntamente con María, su esposa, que estaba encinta. Mientras estaban ahí, le llegó a María el tiempo de dar a luz, y tuvo a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales, y lo recostó en un pesebre, porque no hubo lugar para ellos en la posada. En aquella región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, vigilando por turno sus rebaños. Un ángel del Señor se les apareció, y la gloria de Dios los envolvió con su luz, y se llenaron de temor. El ángel les dijo: no teman, les traigo una buena noticia, que causará gran alegría a todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán al niño envuelto en pañales y recostado en un pesebre. De pronto se le unió al ángel una multitud del ejército celestial que alababan a Dios diciendo: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Palabra del Señor. Tomen asiento, hermanos, por favor. Por este nacimiento del Salvador, hermanos, los invito, dice San Pablo a Tito, a que vivamos ya desde ahora una vida sobria, justa y fiel a Dios, en espera de la gloriosa venida del Salvador, el juicio final. Cristo Jesús será nuestra esperanza. Él se entregó por nosotros para redimirnos de todo pecado y para purificarnos.
a fin de convertirnos en pueblo suyo, fervorosamente entregado a practicar el bien. Y el profeta Isaías, hermanos, nos dice también en su palabra: ¿quién es este niño? Un hijo se nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, lleva en sus hombros el signo del imperio, es decir, el rey, y su nombre será, díganlo ustedes por favor junto conmigo, Consejero Admirable, Dios Poderoso, Padre Sempiterno, Príncipe de Paz. De ese tamaño es el niño Dios. San Jerónimo, hermanos, cuando fui a Belén, contempló el misterio del niño Dios. Belén ahorita está convertido en una ciudad musulmana, pero respetan el templo de Belén. Y Belén significa la casa del pan. Ya desde entonces, hermanos, Cristo se nos manifestaba como Eucaristía, el pan. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo. El pan de Dios es el cuerpo de Jesús, la casa del pan. Qué bonito, hermanos, entender que Isaías ya nos lo había presentado. Dios poderoso, Padre sempiterno, Príncipe de paz, desde hace 500 años a la llegada del Salvador. Que los patriarcas, los profetas y los reyes hablaban de la venida del Salvador hasta que llegó el momento en que Dios predestinó a una mujer sin ella saberlo, porque lo que Dios respeta es la libertad. Tú libremente puedes pecar o no pecar, pero el Señor te da la orientación. San Pablo a Tito: ya no quiero que vivan una vida desordenada, vivan sobrios. Y todos los consejos que nos da San Pablo a Tito. Por lengua no paramos, hermanos. La palabra de Dios siempre nos está inculcando lo que debemos hacer. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? Que libremente escogemos el mal. Cuando el ángel se presenta a María, le dice unas palabras muy hermosas. Dios te salve, María, llena de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Cuál vientre? ¿Cuál tú? ¿Cuál niño? No sé. Ella se conturbó con esas palabras. Si eso se lo hubiera dicho el ángel a Zacarías o a Isabel, se pudiera entender, porque la tribu de Judá descendía como un brote en ellos. Zacarías era también el que entraba al templo, al arca de la alianza, a orar. Y ahí se presentó el ángel y le dijo que iba a ser el padre de Juan el Bautista. Y él se burló, se rió. ¿Cómo puede ser si yo soy anciano y mi esposa, además de anciana, es infértil? Vas a quedar mudo por no haber creído en Dios. Y María no hizo eso. Simplemente preguntó: ¿cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen? Ella sabía de la profecía, pero no sabía que ella era la señalada. Y los ángeles y Dios Padre en el cielo
Estaban esperando el fiat de María, el hágase, el aquí estoy, yo quiero ser. Les he preguntado, hermanos, en las misas anteriores, ¿cuánto tiempo tardó María para decir, yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra? Yo creo que María, hermanos, le pasó como en ráfaga en el pensamiento la historia pasada de la Biblia, la historia presente que estaba viviendo. ¿Qué podrá saber, qué podrá decirme mi esposo? ¿Qué podrá decirle la gente? Porque una mujer preñada, que no es el hijo de su esposo, la mataban a pedradas. Y también, ¿cómo podrán entenderme las futuras generaciones? Nosotros, hermanos, a una distancia lejísima, de allá de oriente, del oriente al poniente, de otra cultura. Y eso lo pensó ella. ¿Cuánto tiempo? No sé. Pero San Juan María Griñón de Montfort nos dice que la tierra estaba expectante. Los ángeles del cielo estaban aguardando. Los que habitan en el seno de Abraham, porque antes se había cerrado el cielo por culpa de nuestros primeros padres, estaban esperando ese sí de María. Di que sí, María, le decían, di que sí. Pero acuérdense que Dios respeta la libertad. El ángel mismo pudiera decir, ayúdame María, sin decirle, claro, a llevarle tu sí al Padre, para que venga el Espíritu Santo y te fecunde con su sombra, para hacer esa promesa que me dijo mi Padre Dios, que tú la completes y digas que sí, y yo le diga a Dios que la Virgen dijo que sí. Y entonces todo el mundo estaba expectando, aguardando. ¿Cuánto pasó? Yo creo que menos de lo que acabo de predicar, porque María conoce mucho de la palabra de Dios. Yo soy la humilde sierva del Señor. Hágase, fiat, sí, aquí estoy, amén. Hágase en mí según su palabra. Rescato de esta frase tan hermosa, hermanos, que María es grande, no por ser la madre de Dios, sino por ser la esclava del Señor. Cuando nosotros, hermanos, sometemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, dejamos atrás la soberbia, dejamos atrás nuestra inteligencia, nuestra voluntad y nuestra libertad, y la consagramos a Dios. Nos esclavizamos a Él, pero de una forma libre. Yo libremente escogí mi sacerdocio, y escogí libremente lo que conlleva mi sacerdocio: pobreza, castidad y obediencia. De tal manera, hermanos, que ser fiel a tus principios, el casado que sea fiel, el consagrado que sea casto, como San José, el soltero que sea limpio, que nos demuestre su pureza, que llegue bien al matrimonio. Yo soy la humilde sierva del Señor. Hágase en mí según su palabra. Dice la palabra de Dios: en aquella región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, vigilando por turnos sus rebaños. Hay una versión que dicen que esos eran ladrones, pero yo no creo tanto.
fueron los primeros que conocieron a Jesús y le cantaban al Señor con sus cantos propios de la vida pastoril. El Señor creció entre los granos y entre los pastores. No había más otros trabajos. Por eso las parábolas siempre hablan de la oveja, del sembrador, de todo esto. La medicina pues no existía, era el lodo, era el aceite, era la saliva, como cuando una mamá cura al niño con saliva y el niño se cura. Al menos eso creo yo, porque mamá sí me curaba. Después fueron creciendo las ciencias y todo, hermanos, y nos dice ahora que la ciencia y la fe son dos alas de la paloma para que vuelen juntas. Porque hay cosas que la ciencia no comprende, como por ejemplo un milagro. Y hay cosas que la fe se necesita recibirla humildemente. Si yo toco con mi mano su manto o la orla de su manto a Jesús, me voy a curar. Y el Señor preguntó, ¿quién ha tocado mi manto? Y la gente le dice, ¿no ves que la gente los apóstoles, ¿no ves que la gente te apretuja y todavía dices tú, ¿quién me ha tocado? Pero él sentía que una fuerza curativa salió de él. Vino la mujer toda apenada y humilde, le dijo, fui yo. Vete, mujer, tu fe te ha salvado. Era una mujer que tenía una enfermedad, que sangraba mucho y ningún doctor la podía curar. La fe. Una vez le grité a una mujer que decían que estaba poseída por el demonio. Le hablé al demonio más fuerte que como esa mujer me estaba hablando a mí y me estaba insultando. En el nombre de Dios, aléjate de ella. Y la mujer cayó en un profundo sueño. Es que el sacerdote, hermanos, tiene el don de ser exorcista, aún a pesar de que nadie le diga tú eres el exorcista de la diócesis. Cuando tú bautizas, exorcizas al niño de aquel pecado original. Y si el Señor te concede ese don, adminístralo gratis. ¿Cuántos demonios no se han salido de tantas gentes después de Jesucristo? Y no estoy hablando yo de psicoterapias, de doctores psiquiátricos que merecen mis respetos. Ellos mismos reconocen que hay una potencia más que no pueden ellos comprender. La fe y la ciencia, ciertamente la fe y la ciencia, dos alas de la paloma que tienen que volar juntos para que la palomita vaya derecho. Y dice además, hermanos, que una vez que los apóstoles, los pastores estaban ahí junto con los animalitos, de pronto se les unió al ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. ¿Verdad? Gloria a Dios en el cielo
y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Hay gente que no es católica, hermanos, y a lo mejor no necesitamos que sea católica, que siga con sus principios, pero son gente de buena voluntad. Y quiero decir, hermanos, que en mucho pueden aventajarnos. Cuando nosotros olvidamos, hermanos, que todos somos hermanos. Esta encíclica preciosa del Papa Francisco, Tutti Fratelli, todos somos hermanos. Quiera Dios, hermanos, que algún día, como Jesucristo bajó a la tierra, nosotros subamos al cielo con Él y lo contemplemos tal cual es. ¿Cómo es Jesucristo? Decía yo ahorita en la misa de mediodía que un niño, síndrome de Down, le decía a su mamá, ¿dónde está Dios? Y el niño decía, ahí donde está el nacimiento, mirando, apuntando hacia Jesús, parece que está Dios, pero no está. Y aquí, ahorita que esté las hostias consagradas también, parece que no está, pero sí está. Para que no te digan ni te cuenten mentiras. Nosotros no somos idólatras. No adoramos pedazos de yeso, como dicen ellos, y de una forma grosera. Y también hablan groseramente de nuestra Madre Santísima. ¿A quién de ustedes les gustaría que ofendan a su mamá? Pues a nosotros nos han ofendido mucho nuestros hermanos separados, porque saben que nos duele. Pero no les decimos nada porque sabemos pedir perdón. Y nos guardamos esos sentimientos. Antes bien les digo, hay personas que son de buena voluntad. Son la semilla del verbo de Dios, diseminado en toda la tierra. En latín se dice semina sperma verbi, la semilla de la palabra de Dios, que está en todas las religiones. Hay gente buena, muy buena. No me gustan, hermanos, los fanatismos, porque a veces el fanatismo te hace matar en el nombre de Dios. Yo creo que hay muchos musulmanes muy buenos, pero por unos cuantos la llevan todos. Yo creo que hay muchos judíos muy buenos, pero por unos cuantos la llevan todos. Yo creo que hay muchos católicos muy buenos, pero por unos cuantos la llevan todos. Yo creo que hay más matrimonios muy buenos, pero por unos cuantos la llevan todos, igual los curas. Por unos cuantos la llevan todos. Nuestra profesión, hermanos, nuestra fe, no se fortalece con el proselitismo, con buscar gente de aquí y de allá, que porque está malita, que porque va a morir, que déjame rezar, mira por mí, él se sanó. No. No es por proselitismo, sino por ejemplo, por atracción. Ahí va un católico, quiero ser como él. ¿Quién se apunta? ¿Quién dice yo? Perdón si hablo en primera persona. Yo fui el que hice esta casa, hermanos, la casa Indy, que ya duermen más de 500 personas y les doy de comer a más de 900 personas diariamente. 9 por 3, 27, 2,700 comidas diarias gratis. Ellos trabajan y no les pido ni un 5, ni por la renta, porque aquí no es casa de renta.
Aquí es su familia. Aquí es la casa de ellos. Les damos un aplauso a mis hermanos migrantes. Por favor, esta es su casa. Y si alguien les cobra por meterse al baño, me dicen para correrlo. Pero si ustedes nomás andan pidiendo cosas y no hay, pues aguántense. Hoy les dimos un par de calcetines, un blanco y negro, y unos choninos para que puedan bañarse a gusto. A todos ustedes, mis hijos. Los quiero mucho. Gracias. Gracias a las personas que han sido nuestros bienhechores. Sin ellos no pudiéramos compartir el pan y la sal. Y yo les digo lo que dijo nuestro señor arzobispo el 13 de diciembre a las 11 de la mañana, el domingo. Vivir en Casa Indy o ayudar a Casa Indy es como estar tocando el cielo y mirando hacia la promesa de Dios de llevarnos al cielo. Yo creo que mucha gente oyó al señor arzobispo porque me llovieron. Hagan de cuenta que yo regalé un cuarto de lo que tenía ahí en mi despensa y me llegó 3/4 partes más. Cobijas por donde sea, leche por donde sea, arroz, aceite. No sé, hermanos, no sé. Aquí no tenemos cuesta de enero. No vamos a empeñar nada. Por eso, hermanos, es un don precioso ser pobre. Si no tienes un regalo que dar, no lo des. Dale un abrazo, una llamadita a aquella persona que te ofendió. A lo mejor tu esposo ya no está contigo, o tu esposa. Te perdono en el nombre de Dios, ¿verdad? Nuestra religión, hermanos, es la única que nos enseña a perdonar a nuestros enemigos. Y lo digo abiertamente. Antes estaba la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Ahora perdona a tus enemigos. Comparte tu túnica con el que no tiene ninguna. Apoya a tu hermano más necesitado y recibirás en prenda un saco de trigo bien cimentado, bien apretado, porque hiciste el bien a todos tus hermanos. Dios siempre nos da sorpresas y nos da el 100 por 1. De eso yo soy testigo, hermanos. A veces doy a quien debo dar, a veces no tengo, no puedo dar, pero por otro lado me llega la ayuda. Tenga, Padre, para sus necesidades. Y mi parroquia, aunque es parroquia pobre, no les ha faltado a ellos que comer, ni a mis trabajadores su salario y su aguinaldo. Ya con que estemos bien con eso, ya la libramos. El cura como quiera, donde quiera puede comer, ¿verdad? Pero ahorita hay que orar, hermanos, mucho, porque se están acabando las empresas. La gente se está quedando sin trabajo. La gente, si no tiene buena salud, si no tiene una familia estable y si no tiene trabajo, se desquicia, hermanos. No sabe qué hacer. Pidámosle al Señor estas 3 cosas: buena salud, familia estable y un trabajo estable. Y el Señor, que sabe hacer milagros, nos lo va a conceder. Cuando a mí me piden, hermanos,
y me dicen, Padre, usted que está más cerquita de Dios. A veces no me la creo porque no me siento digno de esas palabras. Rece por mí. Y traigo en mis hombros el peso de las oraciones de las personas que me piden que rece por ellos. No puedo decirlo abiertamente porque me piden que sea precavido, pero mucha gente me llama por teléfono, Padre, rece por mí. Hoy recibí más de 30 llamadas diciéndome eso, rece por mí, Padre. Entonces me doy cuenta que el sacerdote tiene que ser un hombre de oración y un hombre de evangelización. Con esas dos cosas que tenga, ya me siento pastel, como dice la raza. Orar y evangelizar. Lo demás Dios lo da. Dios da la comida gratis. ¿Qué no se acuerdan cuántos panes y cuántos pescados repartieron a más de 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, con 5 panes y 2 pescados? No, pues qué tanto. ¿Y cuántas cazuelas o canastos sobraron? Pues que 12. ¿Y todavía les falta fe? ¿Hombres de poca fe? Acá entre nos, hermanos, yo traigo un encargo y mi compadre Mike lo sabe. Y él sabe cuál es, muchos de ustedes lo saben también cuál es. Yo quiero para mi ahijadito la sanación perfecta y completa y constante y al instante. Dios lo puede hacer. También, hermanos, si Dios no nos concede aquello que le pedimos, ciertamente nos dará aquello que Él le conviene más. Si con nuestro sacrificio le estamos dando a Dios gloria, como dice aquí, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad, bendito sea, Señor. Acepto mis dolores, acepto el sacrificio, acepto lo que me des. Pero también, Señor, humildemente quiero pedirte por esto. Bueno, ahí está la fe, hermanos. Seamos hombres de fe y van a ver cómo Dios obra milagros en nosotros. Vamos a continuar la Santa Misa. Se ponen de pie, por favor. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso. Solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo. Aquí vamos a hincarnos un momento, por favor. Vamos a hincarnos un momento, por favor, porque es el momento en que por obra del Espíritu Santo se encarnó de la Virgen María y se hizo hombre. Y hoy acaba de nacer el Dios que nos prometió nuestro Padre: les mandaré un Redentor. Contemplemos, hermanos, el misterio, este misterio tan hermoso, donde Cristo nace en un pesebre, donde abrevan los animales, donde se les echa pastura y agua.
pan. Contemplemos el misterio de los pastores, que son los primeros, los más pobres, que van y buscan a Jesús. Cuando el ángel les dice, vengan a ver. Contemplemos también a los ángeles que se arremolinaban, subían y bajaban ante el grande misterio. Honraban a María y adoraban a Jesús. Y decían, gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. De pie. Continuamos, hermanos. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y por los profetas. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero en la resurrección de los muertos y en la vida del mundo futuro. Amén. Estamos ante la corona de Adviento que ahora se transforma en la corona de Navidad. El Señor Jesús, nuestro Salvador, acaba de nacer, haciéndose Dios con nosotros. Invoquémosle, pues, para que se realice plenamente en nosotros su reino de paz y de amor en nuestras vidas, y para que nos ayude a vivir plenamente su gracia, digámosle, pues, confiadamente, diciendo: Señor Jesús, que naces para salvarnos. Todos pidamos por la paz. Jesús nos trae el mensaje gozoso de la reconciliación con el Padre y del amor fraterno. Pidámosle que mundial rindan frutos, que infunda la paz verdadera en nuestros corazones, en nuestra familia y en toda nuestra comunidad. Señor Jesús, que naces para salvarnos, escucha nuestra oración. Pidamos por nuestra conversión. Nos hemos preparado en el Adviento para recibir a Jesús con un corazón de vida, rechazando de raíz todo lo que nos pueda alejar de Él. Pidámosle que esta fiesta que hoy celebramos sea el inicio de una vida plena de gracia, dedicada al servicio de los demás. Señor Jesús, que naces para salvarnos, escucha nuestra oración. Pidamos por nuestras familias. Pidámosle por todos y cada uno de nosotros, para que sepamos amarnos como hermanos, viviendo la unidad de la gran familia de Dios y ayudando a los más necesitados, reconociendo en ellos su presencia salvadora, llevando así a los demás gozo y la alegría de este acontecimiento de salvación que hoy celebramos. Señor Jesús, que naces para salvarnos, escucha nuestra oración. El camino que lleva a Belén
Baja hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey. Le traen regalos en su humilde zurrón. Ropopom-pom, ropopom-pom. Ha nacido en el portal de Belén el niño Dios. Yo quisiera poner a tus pies algún presente que te agrade, Señor. Mas tú ya sabes que soy pobre también y no poseo más que un viejo tambor. Ropopom-pom, ropopom-pom. En tu honor frente al altar tocaré con mi tambor. El camino que lleva a Belén lo voy marcando con mi viejo tambor. Nada mejor hay que te pueda ofrecer. Mi ronco acento es un canto de amor. Ropopom-pom, ropopom-pom. Cuando Dios me vio tocando ante él, me sonrió. Aplauso a Jesús, hermanos, que está en medio de nosotros. Te pedimos que nos ayudes a reconocer, Te damos gracias, Dios nuestro, Creador y Señor del universo, porque tu amor se manifiesta tan plenamente en Jesús que trae la gracia de salvación para todos nosotros, porque Él se nos entrega en su palabra y en su Eucaristía. Te pedimos que nos ayudes a reconocerlo como Salvador y a recibirlo con un corazón abierto, para así poderlo compartir con los demás, pues solamente así habitará entre nosotros el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento, hermanos. Sobre tu altar, mi pan y vino
Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que la ofrenda de esta festividad sea un regalo para que mediante este sagrado intercambio de dones lleguemos a ser semejantes a ti, a aquel, que también nosotros seamos un regalo para Él y para ti, Señor, por quien nuestra naturaleza quedó unida para siempre a la tuya, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo. Dios Todopoderoso y Eterno, porque gracias al misterio de la palabra hecha carne, la luz de tu iglesia brilló ante nuestros ojos con nuevo resplandor, para que conociendo a Dios visiblemente por Él seamos impulsados al amor de lo invisible. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con los tronos y las dominaciones y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, Señor, te pedimos que santifiques estos dones con la fuerza de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Entronizamos solo a ti. Somos tus súbditos, Cristo Rey. Somos tus
Salve, oh Cristo, por la eternidad. Oh Cristo, te aclamamos como único Rey. Ven aquí, toma tu lugar. Te entronizamos solo a ti. Somos tus súbditos, Cristo Rey. Somos tus súbditos, Cristo Rey. Somos tus súbditos, Cristo Rey. Salve, oh Cristo, por la eternidad. Salve, oh Cristo, por la eternidad. Salve, oh Cristo, por la eternidad. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos hemos participado del cuerpo y de la sangre de Cristo. Con permiso. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Rogelio y todos los pastores que cuidan de tu iglesia, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a nuestros hermanos difuntos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De Eric Domínguez Rosales, María de Lourdes Sánchez Gallegos, Antonio Roldán González y Eloísa Guerra Rodríguez. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Todos juntos, hermanos, porque somos hijos de Dios, oremos a nuestro Padre con las palabras que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo. Líbranos de todos los males, Padre, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad.
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. Como hermanos nos damos un saludo fraterno de paz con un signo de reverencia. La paz del Señor. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que hoy ha nacido. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Admirada de poder tener en sus brazos a su Salvador. Duerme Jesús, que la aurora ya llega a Belén. Una estrella te viene a alumbrar para que todos te puedan ver. Duerme ya mi Jesús Emmanuel, mi tesoro y mi Salvador. Mira a José, qué pequeños sus manos y pies, y pensar que es el Rey de Israel, el caudillo que vino a salvar a su pueblo de la oscuridad. Ese niño es mi Dios y mi Rey. Y así siguió arrullando María a Jesús, acunando en sus brazos a Dios. Y José, conmovido también, se asombra de poder formar la familia sagrada con él. Mira a José, qué pequeños sus manos y pies, y pensar que es el Rey de Israel, el caudillo que vino a salvar
salvar a su pueblo de la oscuridad. Ese niño es mi Dios y mi Rey. Y así siguió arrullando María a Jesús, acunando en sus brazos a Dios. Y José, conmovido también, se asombra de poder formar la familia sagrada con él. Por cuestión sanitaria, no toquemos al niño con las manos, simplemente hagámosle una reverencia para evitar todo tipo de contacto entre nosotros. Oremos. Quiero ver si me hace el favor de que me le hable a los policías que están ahí. Mire. Señor Dios nuestro, que nos has concedido el gozo de celebrar el nacimiento de nuestro Redentor, haz que después de una vida santa merezcamos alcanzar la perfecta comunión con Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Pasen, hermanos, a venerar la imagen del Niño Dios. Feliz Navidad a todos, hermanos. Un aplauso a Dios. Vamos a guardar la sana distancia. Hagamos la sana distancia, por favor. Todos vamos a pasar a hacer la adoración, pero hay que mantener la sana distancia. Sobre campana y sobre campana una, asómate a la ventana, verás al niño en la cuna. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas nos traen. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas nos traen. Campana sobre campana.